Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy como siempre te vamos a contar exactamente por qué el estrecho de Hormuz paraliza al mundo cuando está cerrado. Te aseguro que lo te vas a enterar aquí, jamás te lo han contado. A ver, comencemos. Normalmente, cuando pensamos en la fabricación de tecnología médica superavanzada, como un escáner de resonancia magnética, la mente nos evoca imágenes muy específicas. Pensamos en laboratorios estériles, en Alemania o Japón, ingenieros con trajes blancos, precisión milimétrica. Una logística impecable. Da la sensación de ser un triunfo absoluto de la ingeniería moderna, algo completamente limpio y, sobre todo, predecible. Es una ilusión de control muy seductora, la verdad. Asumimos que nuestra tecnología más vital, salva vidas, y está aislada de los caprichos del clima o de las tensiones políticas al otro lado del mundo. Pero, al revisar la cantidad de documentos que estamos analizando hoy, esa ilusión, pues se cae a pedazos. De repente, nos damos cuenta de que la fabricación de esa máquina médica, el precio de la comida en el súper y hasta si las fábricas en Europa pueden encender la luz o no, todo eso es rehén de una franja de agua salada en el Medio Oriente. Un cuello de botella geográfico brutal. Sí, un estrecho de apenas unos kilómetros de ancho que ahora mismo, en este abril de 2026, nos ha sumergido en una crisis global que no tiene precedentes. Y esa es exactamente nuestra misión hoy. Desentrañar qué está pasando en el estrecho de Hormuz. Porque lo que revelan nuestros reportes de inteligencia estratégicas, los documentos de Intelligenia, no es un simple embotellamiento marítimo. Tenemos reportes de la prensa global, artículos de Granma, datos de Bloomberg Línea, análisis académicos de Dialnet sobre guerra asimétrica. Hay un montón de información. Y toda apunta a lo mismo. Esta es la disrupción estructural más severa desde los shocks petroleros de los años 70. Está revelando una fragilidad sistémica que la mayoría de los gobiernos subestimó por completo. La dimensión del tamaño del problema, en condiciones normales, por este embudo Hormuz, pasa alrededor del 20% de todo el comercio marítimo mundial de petróleo, además de inmensos volúmenes de gas natural licuado. Es una arteria vital. Pero la premisa central de esta inmersión profunda es que no estamos viendo un bloqueo militar a la antigua. La fuerza bruta, digamos, ya no funciona como antes. Y para entender por qué la fuerza bruta convencional ha perdido su eficacia allí, tenemos que mirar la geografía implacable del lugar. El estrecho de Hormuz conecta el Golfo Pérsico con el Mar Arábigo. Sobre papel, tiene unos 34 kilómetros de ancho en su punto más angosto. Que, a ver, suena a mucho espacio. 34 kilómetros es más o menos la distancia entre dos ciudades pequeñas. Parecería suficiente, pero el agua no funciona como una autopista plana. Los superpetroleros que transportan el crudo son monstruos de acero que requieren una profundidad enorme, lo que en navegación se llama calado. Claro, no pueden navegar en aguas poco profundas. Por la topografía del fondo marino, los carriles viables por donde realmente pueden pasar estos gigantes sin encallar tienen apenas 3 kilómetros de ancho para entrar y 3 para salir. Es un hilo de aguja absoluto. Y aquí es donde la geografía choca de frente con la política. Gran parte de esos carriles estrechos atraviesan directamente las aguas territoriales de Irán y de Omán. Así es. Y revisando las fuentes, resulta que el derecho internacional de la ONU establece algo llamado paso en tránsito para permitir que los barcos crucen. Pero hay un detalle técnico enorme que me voló la cabeza. ¿El tema de las ratificaciones? Sí. Ni Estados Unidos ni Irán han ratificado jamás ese tratado. El flujo de la energía mundial dependía básicamente de la costumbre y de una buena fe que hoy, bueno, es inexistente. Precisamente. Y, al evaporarse esa buena fe, Irán ha desplegado lo que la doctrina militar define como guerra asimétrica o antiacceso y denegación de área. Básicamente, han convertido la geografía del estrecho en una fortaleza natural. En lugar de intentar construir enormes portaaviones para pelear en mar abierto contra las potencias occidentales, han militarizado las islas montañosas que bordean el canal, como Qessim y Larak. Yo entiendo la idea de esconder cosas en una isla, pero la Marina de los Estados Unidos tiene la tecnología de radar más avanzada del planeta. ¿Por qué esconder misiles en unas montañas representa una amenaza tan insuperable para un destructor ultramoderno? Por una cuestión de física y tiempo de reacción. Lo fascinante aquí es que las montañas de esas islas crean lo que se conoce como ruido de radar.
Si tienes un destructor estadounidense navegando por un canal de 3 kilómetros de ancho y de repente, desde una cueva se lanza un misil antibuque de vuelo rasante, el radar se confunde. No lo ve venir. Pues conducir un camión blindado enorme y carísimo por un callejón estrecho y oscuro. Si desde las ventanas de los edificios te empiezan a lanzar explosivos a quemar ropa, no importa qué tan blindado esté el camión, tu capacidad de maniobra es nula. Esa es la dinámica exacta, y las simulaciones del Pentágono muestran exactamente esto. Operar plataformas navales gigantes en un espacio tan confinado es un suicidio táctico. Tienen una desventaja geográfica severa. Y a los misiles ocultos hay que sumar los enjambres de lanchas rápidas. Decenas de pequeñas embarcaciones armadas que pueden saturar las defensas de un buque simplemente por volumen de ataque y luego desaparecen rápido en aguas poco profundas, donde los barcos grandes no pueden seguirlas. Y toda esta teoría de embudos, radares y lanchas rápidas, pues se convirtió en una realidad catastrófica hace apenas unas semanas, a finales de febrero de 2026. Cuando estalló todo. Revisando la cronología, el detonante fue el colapso absoluto de las conversaciones de paz en Islamabad. Según los reportes que tenemos aquí, Irán ofrecía pausar su enriquecimiento de uranio por 5 años, pero Estados Unidos exigía 20. Una brecha diplomática insalvable. Totalmente. Y la escalada no se hizo esperar. A las pocas horas tuvimos la Operación Furia Épica, un ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel que culminó con la muerte del líder de Irán, Ali Khamenei. Un punto de no retorno. A partir de ese momento, vino un bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes. Las declaraciones del presidente Donald Trump fueron contundentes, amenazando con destruir infraestructuras críticas si no se reabría el paso. Pero la respuesta de Irán es lo que rompe todos los esquemas. Porque no es un cierre total absoluto. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que un cierre total les habría perjudicado a ellos mismos, ya que necesitan exportar su petróleo. Ellos, los iraníes, no se van a disparar en el pie. Exacto. La Guardia Revolucionaria implementó lo que los analistas llaman una estrategia de contralogística y zona gris. Aumentaron el nivel de riesgo en lugar de bloquear a todos. Básicamente, privatizaron el estrecho. Lo convirtieron en un sistema de peaje. Están exigiendo entre 2 y 4 millones de dólares por autorización. Y el mecanismo de pago es clave aquí. No usan dólares. Exigen el pago en yuanes o en criptomonedas. Sí, vimos en los registros que usan USDT vía la red Tron. Es vital entender esto porque al circular por la red Tron, las transacciones se liquidan en segundos fuera del sistema bancario tradicional. Estados Unidos, digamos, no tiene un botón para apagar ese flujo de dinero. Es un desvío total de la arquitectura financiera global. Evaden sanciones en tiempo real bajo la amenaza tácita de sus misiles. Ok, vamos a desempacar esto, porque revisando las fuentes enciclopédicas de la crisis, nos topamos con un detalle insólito. La ramificación corporativa. Manteniéndonos totalmente imparciales con la información reportada, este conflicto globalizado generó una situación casi absurda en México. Tenemos el conflicto entre el distrito Horsespread y la corporación Perfumes Nahon. Un efecto dominó rarísimo. Totalmente. La enciclopedia documenta que la producción de perfumes Nahon dependía de insumos atrapados en Hormuz. En medio de este caos, el distrito Horsespread instaló minas nucleares marinas en la costa, minas capaces de destruir una superficie del tamaño de Tanzania por esta dependencia logística. Y la respuesta internacional fue igual de desconcertante. Porque los reportes señalan que Irán, al parecer tras una venta previa de camisetas antibalas a Israel por parte de Horsespread, respondió comprando casi 7 toneladas de un perfume específico de Nahon, uno con aroma a armas químicas, fabricado supuestamente con flatulencias humanas. Lo cual generó indignación corporativa. Se reporta la indignación del presidente de Papaleo S.A. al respecto. Todo esto se presenta en las fuentes como un testimonio de las extremas y bizarras ramificaciones documentadas de esta crisis. El mundo está tan interconectado que un bloqueo en Irán genera extorsiones nucleares por perfume en América Latina. Es un síntoma del caos, sin duda. Pero si volvemos a conectar esto con el rigor estratégico y el panorama general, el verdadero bloqueo naval no lo está haciendo la Guardia Revolucionaria por sí sola. ¿A qué te refieres? A que el verdadero muro lo están levantando los mercados de seguros, instituciones como Lloyds en Londres.
Las primas de riesgo de guerra se han disparado tanto que hacen inviable el tránsito para barcos no autorizados por Irán. El seguro te cuesta decenas de millones extra de un día para otro, el viaje deja de tener sentido comercial. Y esto nos lleva al efecto dominó económico palpable para el ciudadano de a pie. Los datos del informe Intelligenia y Bloomberg Linea son durísimos ahí. Sí, el precio del petróleo Brent se disparó a $126 el barril. Pero el peligro no es solo el petróleo, ¿verdad? No, para nada. El vector más destructivo, especialmente para Europa y países como España, es el gas natural licuado, el LNG. Europa apostó enormemente por el gas de Qatar para independizarse de Rusia, y todo ese gas tiene que cruzar Hormuz. Y el gas no es solo para calefacción. Hay otros insumos críticos bloqueados que me dejaron helado, como los fertilizantes nitrogenados, que son esenciales para la agricultura. Sin gas, las fábricas de fertilizantes se detienen. Es un multiplicador directo de inflación alimentaria global. Y luego está el helio, que es un riesgo silencioso pero devastador. Qatar es uno de los mayores productores de helio. Y sin helio, no puedes enfriar los imanes de las resonancias magnéticas ni fabricar semiconductores. La industria médica y tecnológica se paralizan. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque uno piensa, si no pueden pasar los barcos, no pueden simplemente usar tuberías u otras rutas terrestres para sacar la energía. Intelligenia analizó esos escenarios. Sí, Arabia Saudita puede mandar algo hacia el Mar Rojo y los Emiratos Árabes hacia Fujairah. ¿Es suficiente? Operan al límite de su capacidad, unos 5 millones y 1,5 millones de barriles diarios, respectivamente. Pero por Hormuz pasan 20 millones. Las matemáticas simplemente no dan. Claro, no puedes pasar un río por una manguera. Y los impactos temporales de Intelligenia asustan. Si el bloqueo dura 30 días, es un shock de precios. Pero a los 60 días es tensión industrial y agraria pura. Y a los 90 días entramos en estanflación y una crisis estratégica de primer orden en Europa. Lo que nos lleva al nuevo tablero geopolítico. Toda esta presión económica está generando respuestas políticas masivas. ¿Qué pasa con potencias como China en este reordenamiento del poder? Ese es un factor determinante. China recibe alrededor del 38% de su petróleo y el 23% de su gas por Hormuz. Sin embargo, en las fuentes leímos que, mientras Occidente lidia con este bloqueo, el petrolero chino Bechstroy cruzó el estrecho con total seguridad cargado de metanol. Esto plantea una pregunta importante sobre quién manda realmente ahora. El presidente chino Xi Jinping declaró que el orden internacional se está desmoronando y rechazó lo que llamó la ley de la selva. Siempre reportando esto con total imparcialidad. Pero es evidente que estamos viendo una descomposición del orden de seguridad clásico. Completamente. La premisa de que Estados Unidos era el único garante de la circulación global abierta está colapsando. Irán, con apoyo tácito de China y Rusia, ha demostrado que la autoridad en este nodo crítico ahora está fragmentada. Sujeta a negociación y cobros regionales, no a la dominación naval lejana. Entonces, lo que todo esto significa es que el control global se está descentralizando. Sí. Básicamente, la fuerza bruta de una superpotencia naval no sirve de mucho si los mercados de seguros y los peajes locales dictan quién navega y quién no. Esa es una síntesis perfecta. Confirma el nuevo rol de Irán como un nodo indispensable para la conectividad euroasiática. Han cambiado las reglas del juego. Pues a ver, haciendo una recapitulación de los puntos vitales de hoy, el estrecho de Hormuz no es solo un mapa geográfico de 34 kilómetros. Para nada. Es el punto de asfixia del mundo. Su cierre, que ahora está regulado por tarifas en criptomonedas y seguros astronómicos, impacta en todo, desde el tanque de gasolina y el precio de los alimentos, hasta si un hospital puede hacerte una resonancia magnética o no. Evidenciando un cambio tectónico en quien dicta las reglas del comercio global, como bien decía. Y de nuevo, recordando que nuestra intención es simplemente reportar estas realidades políticas y geopolíticas conflictivas basándonos estrictamente en las fuentes que compartimos hoy. Y toda esta información nos deja con una reflexión final muy inquietante que va más allá del debate de hoy. Si un solo canal de agua puede desestabilizar la tecnología médica, la agricultura y la diplomacia global de manera tan drástica, pues cabe preguntarnos algo profundo. ¿Estamos presenciando el colapso final del modelo de cadena de suministro justo a tiempo? ¿Ese modelo que definió la hiperglobalización?
Es una gran pregunta. Quizás el futuro del comercio no sea asegurar rutas globales, sino volver a una radical y fragmentada autosuficiencia regional. Definitivamente, es algo para pensar. ¿Es este un pensamiento súper provocador para llevarnos hoy? Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en esta profunda inmersión en las fuentes analizando este panorama tan complejo. Nos escuchamos pronto. Suscríbete y déjanos tu opinión acerca del Estrecho de Hormuz. Te escuchamos, regálanos un me gusta para que nos ayudes a propagar esta interesante información.